Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian. Gracias a ti. A ver, nosotros tenemos, digamos, una investigación que hemos venido planteando y queremos compartir con usted algunos puntos para que nos pueda posteriormente dar sus puntos de vista, valga la redundancia. A ver, vamos con eso, por favor. Perú, se dice, habrá que demostrarlo, es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado, las carreteras. Entonces te toca a ti, después te toca a ti, después me toca a mí o a quien sea. Eso es lo que hay que investigar. Está OAS, OHL, OAS que también está medio jugado. OHL es española, ¿no? Sí. Y también está Andrade Gutiérrez, está Graña, está... Pero al final todos son medio primos hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y, eso es el verdadero lavallato en el Perú. Eso decía el presidente de la República durante la campaña electoral de una entrevista que le hacían los amigos de Chicharrón de prensa, y posteriormente, cuando el vicepresidente Martín Vizcarra era todavía ministro de Transportes y Comunicaciones, fue al Congreso de la República, inicialmente por el caso Chinchero, pero también dijo esto, que de alguna manera confirmaba lo que le hemos escuchado al presidente Kuczynski hace más de un año. Lo escuchamos. Y le he mostrado 14 proyectos que ya hemos licitado en este año, ahorrando, y eso sí, de manera tangible, 340 millones de soles, porque ya no están aquí los contratos del Ministerio de Transportes, que todos, sorpresivamente, se adjudican al 108%. Y 108% no es ilegal, porque la ley te permite hasta 110%. Lo que es sospechoso que haya un acuerdo entre los postores, entre los postulantes a todas las obras, y llegan justo a un acuerdo y llegan a 108%. Y no es normal que eso ocurra, de que nosotros durante nuestra gestión el promedio es 94%. Ni un solo contrato, ni un solo proceso de licitación. Bien, ahí estaba entonces el presidente y posteriormente el vicepresidente Martín Vizcarra, quien en ese momento era ministro de Transportes y Comunicaciones. Ministro Yufra, ¿existe el Club de las Constructoras? A ver, bueno, yo creo que el presidente, cuando fue candidato, fue muy claro en analizar ese problema, ¿no? El gran reto es cómo demuestras este supuesto club de constructoras. Entonces, aquí el problema se ha dividido en dos. Frenar la práctica, eliminar la posibilidad de seguir con 108%, y después, lo que viene en un segundo momento es ver qué cosa pasó en el pasado. Entonces, para enfrentar esta situación, como te digo, el freno de la práctica ya lo hemos demostrado. No solamente la etapa de Martín, sino la que me ha tocado a mí. Nosotros hemos tenido ya un par de procesos que han salido al 90%. El último ha sido la carretera Omate-Moquegua. Han concursado 15 postores. Terminaron válidos 13. Y de esos 13, los 13 cotizaron al 90%. 18 puntos debajo de lo que pasaba en el gobierno anterior. Al final ganaron porque estaban en empate con un sorteo. Entonces, esa es un poquito la evidencia de que nosotros le hemos puesto un freno contundente a la práctica. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? Es un segundo reto del problema. Sí, ministro, pero cuando usted dice que eso, digamos, demuestra que ustedes le han puesto freno a esa práctica, quiere decir entonces que la práctica existía. Por lo tanto, bueno, ustedes no tienen las pruebas todavía, pero por eso yo le hacía la pregunta. ¿Existía o no el Club de las Constructoras? Pero nuevamente regresamos. Hay que demostrarlo. Cuando tú haces una licitación y gana transparentemente una empresa con 108%, está ganando en una buena línea, en el sentido de que no hay nada ilegal. La ley te permite, sobre el precio referencial, irte hasta 10% más. Correcto. 108 es menos que 110, por lo tanto, está transparente el proceso. No se ha impugnado, es una empresa que opera en el mercado legalmente, es una empresa que no tiene inconvenientes y gana. Siguiente licitación, una segunda empresa gana en los mismos términos, 108%. Pero cumple con todas las bases, cumple con todo el procedimiento, nadie impugna. Hay otros 3 o 4 que cotizan... Si nadie impugna, más razón todavía de pensar que existe el Club de las Constructoras. A ver, ministro... Vamos por partes. La praxis irregular termina siendo irregular solamente por sospecha. Es decir, oye, ¿cómo puedes saber todos estos procesos llegar a 108%, como en su momento demostró Martín? Entonces, cuénteme, por favor, ministro, ¿cómo hacia ahora han bajado a 90%? Bueno, hemos hecho
cambios importantes en la forma como se presentaban las licitaciones. ¿Cómo así que los ha hecho llevar a un 90%? Y le hago la pregunta directamente. No todo es 90, 90 ha sido esta última. Pero ninguna, ninguna 90, ha estado... 92, 94. Ninguna ha pasado 100% ni 108%. Ninguna. Es que eso a mí me hace pensar, y más la denuncia ahora que efectivamente, y ahora reculan un poco para atrás. Mi pregunta es, ¿usted o el ministro Vizcarra habló con las constructoras y les dijo lo que dijo PPK el año pasado? Como diciendo, yo sé lo que ustedes han venido haciendo, así que me paran este tema. Porque si no, ¿cómo ha frenado la práctica, ministro? Te digo, yo he heredado, y esto ha sido un mérito absolutamente de Martín, yo he heredado ese freno. Lo que estamos haciendo nosotros es continuar esa buena práctica de hacer transparente un proceso, que compitan y que no se llegue a un número mayor. ¿Ok? Ahora, coincidentemente, el Lavajato entra a tallar aquí y las constructoras brasileñas salen del mapa, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay un factor que ha disminuido, si se quiere, a participantes que ya sabemos que han podido tener problemas como el caso de Odebrecht. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se ha manejado al interno este tema? Sobre la base de la segunda parte del problema, que es decir, quiénes pudieron estar involucrados, es algo que implica todo un proceso. Nosotros ya hemos hecho una iniciativa de investigación al interior del ministerio, pero tenemos que entender el problema en su real dimensión. Sí, pero... Si empresas se ponen de acuerdo de la puerta del ministerio hacia afuera, es un tema mucho más vinculado a estudiar qué pasó. Indecopia ha entrado a tallar, estamos también en coordinaciones con ellos para investigar qué cosa pudo haber pasado en términos de colusión entre empresas. Lo que puede pasar al interior del MTC son bases dirigidas, son anulaciones, son impugnaciones, son ya técnicas, si se quiere, de filtrar a proveedores para terminar dándole el beneficio a alguno o a otro. Y eso también nosotros estamos tomando cartas en el asunto. Ya hemos entrado a tallar con la Fiscalía, nos hemos contactado con la Contraloría y estamos haciendo una serie de medidas al interno que en este momento no te las voy a poder especificar porque si no estaría revelando mi plan y poniendo en autos, si se quiere, a los posibles involucrados. Yo voy a insistir un poquito más, conociendo además, digamos, ¿no? La vena empresarial que también tiene usted hoy, ministro. ¿Cree que existe un club de constructoras? Yo lo que creo es que si ha existido, ya no resulta. Eso es lo que creo a priori. En este momento yo no estoy viendo nada irregular, yo no estoy viendo ningún carrusel. Las poquísimas experiencias que hemos tenido en mi gestión han sido absolutamente transparentes. Como te digo, el único ganador en el único proceso que hemos tenido en este trimestre que yo soy ministro, ha ganado por sorteo, ¿no? Correcto. Entonces, yo quisiera que por favor me profundices, ese es el primer punto, cómo han logrado frenar, porque a mí me parece que la única manera de que hayan visto frenar es que efectivamente con el conocimiento que tenía el presidente Kuczynski y en su momento el ministro Vizcarra, hayan ido donde las empresas y le hayan dicho, señores, yo sé ustedes de qué van, esto se acabó, así que me empiezan a competir. Pero si eso no ha sucedido, como usted me dice que no ha sucedido... En mi caso no ha sucedido. Bueno, entonces, ¿con qué herramientas ha frenado que esto se siga yendo al 108%? Bueno, y además, ministro, no solamente el 108%, no sé si podemos mostrarle un cuadro, pero no es solamente que uno se haya ido al 108% y el otro volaba en 120, el otro volaba en 130. No, no, no. El que ganaba estaba en 108.3 y el que perdía estaba en 108.3.3. Y el otro, o sea, 200.000 soles de diferencia por una obra de casi 430 millones de dólares. Eso, por favor, si no es un indicio de colusión desleal, ¿qué es? Sí, no, sin duda, todo puede apuntar a pensar de que ha habido algún nivel de acuerdo. Digamos, gratis no es esa coincidencia, ¿no es cierto? Pero demuéstralo, pues, ese es el reto. ¿Cómo demuestras eso? ¿Cómo lo demuestras? No hay un correo electrónico, no hay una grabación, no hay, digamos, ¿qué herramientas puedes tener para demostrar que eso ocurría? Y que no era simplemente el proceso. Por otro lado, no me ha dicho todavía cómo ha frenado finalmente sin haber ido donde las empresas a decirle yo sé lo que ustedes hacen. Como te digo, yo he heredado, me comprometo en todo caso a preguntarle entonces, digamos, exactamente quien tomó las medidas para frenar fue el ministro Vizcarra. A mí me ha tocado hacer una y a Martín le ha tocado hacer 14. Ok, ¿no ha encontrado a ninguna persona al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que haya podido estar coludida con este club de constructoras para justamente modificar? Porque partamos en una. Estamos en el tema de 108% o menos, pero no estamos hablando del inicio, cómo se hacen finalmente las bases de la propuesta. Por eso son dos problemas, ¿no es cierto? El primero es la coincidencia alrededor del 108 donde uno gana,
Y el segundo es problemas de las bases, direccionamiento de las bases, etc. ¿Cómo va esa investigación al interno? Ese problema al interno, nosotros hemos activado ya Fiscalía, hemos involucrado a la Contraloría y estamos tomando medidas al interior, que como te digo, no todas te las voy a poder revelar aquí, porque si no estaría advirtiendo lo que estamos haciendo para darnos cuenta del problema. Pero es consciente que hay unos colaboradores eficaces que están dando, no solamente en Brasil, sino aquí en Perú, a la Fiscalía la información. Yo tendría que ser demasiado ingenuo para pensar que en el Perú no hay corrupción en el sector público. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lamentablemente no se escapa de poder tener, ojalá, una muy pequeña fracción de gente corrupta. Y eso es una realidad que trasciende a este gobierno. Más realista, no sé, quizá decir muchas personas que necesariamente tienen que salir de un sistema corrupto que parece este gobierno no querer encarar de plano. Bueno, esa es una opinión tuya, correcto, Cristian. Nosotros estamos encarando de plano la corrupción y estamos enfrentándonos muy fuertemente a luchar contra la corrupción y a comprarnos el problema de lo que eso supone. No es gratuito todo lo que ha ocurrido en términos de los decretos legislativos. Nosotros en esta gestión, por ejemplo, hemos también implementado una oficina anticorrupción en el MTC. Lo mismo se hizo en Produce cuando me tocó ser ministro de Producción y no estamos dándole un solo centímetro al tema de la corrupción. No estamos tolerando absolutamente nada con relación al tema. Usted también tiene una vena periodística, ministro, y le hago la pregunta, porque cuando salió la denuncia del diario El Comercio del Club de las Constructoras, aparecieron algunos nombres que obviamente se tenían que confirmar, pero Indecopi fue más allá y visitó algunas de esas empresas para obtener información. Hasta ahora el Fiscalía está investigando para finalmente abrir un expediente, pero aparecían empresas, y le voy a decir dos nombres, COSAPI y OHL. Aparecen ahí, es cierto, no hay pruebas todavía, pero también es cierto que el presidente Kuczynski y usted fueron a inaugurar una obra que esta empresa ha ganado y que va a realizar en Omate, Moquegua, que ganó seguramente por sorteo. Pero mi pregunta es con la vena periodística, ¿no le da curiosidad? ¿Ha llamado a los jefes de OHL o a los jefes de COSAPI a preguntarle si es que existía el Club de las Constructoras? No, no he llamado, me parecería una llamada inútil. ¿Por qué? Preguntarle directamente a alguien si estaba involucrado de esa manera, porque creería que la respuesta va a ser inmediata y contundente, un no rotundo. ¿Un no rotundo por qué? ¿Porque dicen la verdad o porque sería la lógica de una persona corrupta? ¿Verdad o mentira? La respuesta sería no. No puedo construir nada sobre esa respuesta. Es que en Brasil justamente sí las empresas han partido, y aquí quiero entrar al otro tema. Usted me dice que el gobierno está encarando la corrupción, pero el decreto de urgencia 003 no hace nada para que empresas como la que he mencionado puedan finalmente confesar algún acto para poder ser luego reguladas, sancionadas, corregidas y poder seguir contratando. ¿Usted cree que el decreto de urgencia 003 es lo correcto para llegar al fondo de la corrupción en obras públicas en el país? Me parece que es una primera medida efectiva para ponerle freno a la actividad que existía, que las empresas no puedan vender sus activos sin pasar por la autorización, asegurarnos la cobranza de la reparación, entre otras iniciativas que este decreto tiene. Que quizá no es el único instrumento que se puede tener, sí, es materia de seguir estudiándolo y viendo qué otras medidas podemos tomar complementarias a ese decreto. Pero yo creo que hemos reaccionado de forma inmediata, y contrario a también lo que podrían estar diciendo. O sea, esto de acá era una medida directa y principalmente contra. Sí, pero ustedes han hablado, por ejemplo, ¿no?, con el Ministerio Público para ver cómo un decreto de urgencia podría ayudar a que ellos puedan hacer su trabajo. Eso está mucho más vinculado al sector justicia, Cristian, y de hecho yo creo que es un tema... el sector justicia, justamente, ministro, lo que no sabe dónde está parada. Hace ya rato me dices congresista, ministro. No sabe dónde está parada la ministra Marisol Perestello. No, por supuesto que sí sabe dónde está parada. Este no es un tema fácil. No hemos tenido nosotros un historial de práctica legislativa en contra de la corrupción. Este gobierno ha hecho algo sin precedentes y definitivamente no se ha hecho quizá toda la lista de acciones que después de algunos meses tú puedes identificar como oportunidades para atacar el problema. O sea, siempre las medidas son perfectibles, siempre se puede mejorar y nosotros estamos de alguna manera aprendiendo sobre la marcha. Lo que no puedo permitir que se opine es que no hemos hecho nada y que no nos hemos comprado el pleito de la lucha contra la corrupción. Eso sí está absolutamente alejado. Correcto, de pero la yo creo realidad. eso y tengo que insistir, ministro, porque finalmente el decreto de urgencia 003 solamente toca a la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido pues el protagonista y el caso más sonado y donde se han dado las evidencias más claras y se ha dado también un proceso con
la Fiscalía en Correcto. coordinación con Es Brasil. la única que ha confesado entonces. Quizá hay espacio para más cosas, como te digo, Cristian, pero, digamos, poco a poco. No todo se puede hacer de golpe. No podríamos nosotros anticipar hace unos meses, cuando se dio esta primera medida, como medida inmediata para combatir el problema, no podíamos anticipar todos los otros frentes. Yo estoy seguro que con el paso de las semanas, en pronto meses, vamos a tener espacio para ir perfeccionando esto. Tampoco tenemos que desesperarnos, ¿no es cierto? Porque Sí, ahí pero creo... es que esa es la desesperación que plantea el propio gobierno, ministro. Dice, Odebrecht se tiene que ir sí o sí, tiene que vender de todas maneras. Y yo no soy el que digo que el gobierno no está encarando el tema de la corrupción. José Ugaz de Transparencia, Jorge Medina de Proética, el propio Ministerio Público con su fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema pues personal. ¿Cómo recoge eso el Ejecutivo, ministro? Nosotros siempre estamos escuchando y tomando acciones dentro de lo que podemos actuar. Hay todo un tema que no se ve y no se desprende tan fácilmente quizá de las personas que lo opinan, que tiene que ver con asegurar el funcionamiento de la economía. Estas son empresas... Ahí está. ¿Es una dicotomía? Es decir, No, una u otra no, o se pueden hacer las dos cosas no juntas? es una dicotomía. El punto de que no queremos trabajar con empresas corruptas está fuera de discusión. Pero de ahí tú puedes jalar y decir, oye, sí, pero esta empresa le compró a esta otra, entonces también podría estar vinculado el proveedor o el cliente. Vamos por partes. Vamos a trabajar con una línea que diga, los que han sido condenados, o los que han declarado haberse visto involucrados en los procesos, esos están fuera. Ah, ok. O sea ¿Me dejo que entender? sancionamos al que confiesa y más bien al corrupto que no confiesa lo dejamos intacto. No, lo agarraremos por otro frente. Ese decreto intervino ¿Por qué directamente otro para frente? esta Pues si situación. sigue contratando todas las empresas que han sido socias de Odebrecht. Y no hemos creado un decreto de urgencia que promueva que esas empresas que por ahí dicen, bueno, sí, efectivamente, yo conocí este tema, en algún caso cometí un error, cometí un delito, pero yo A ver, quisiera confesar. Pero, Cristian, vamos por partes. A ver. Odebrecht era una empresa que tenía un despliegue enorme. Digamos, una empresa con muchísimas obras, que contrataba con muchísimas otras empresas. Sí. A Odebrecht le vendían papel, le vendían lapiceros, le vendían servicios, y así hacían negocios con muchísimas otras empresas. ¿Dónde pones el límite? ¿Dónde frenas tú el criterio para decir estas sí, estas no? No es tan difícil. En el consorcio, pues, ministro. No, en las que también lucraban de los resultados finales. Finalmente, obviamente al que le vende el fierro no, pero al que era socio, al 30% de una obra. ¿Pero por qué no? Porque tú revisas la factura del fierro y el fierro lo encuentras a valor de mercado. Revisa finalmente el sobreprecio que le dieron a la IRSA Sur en sociedad con Graña y Montero y tú dices... Y si no encontraras el fierro a valor de mercado, también entonces los proveedores tendrían que estar involucrados. Podría ser. La sospecha. Finalmente lo y tendrás. llegas a un punto en el que... Es que me está queriendo de la exagerar noche- el tema, o sea, me está llevando Te del lo pongo- sentido común al tema finalmente de Te lo que... pongo exagerado Ok. para graficar la posición de la dificultad que tiene tomar una decisión que no interfiera con el funcionamiento de la economía en su máxima potencia. O sea, podría darse el caso que cualquier otro proveedor de obras tampoco podría seguir contratando con el Estado o podría estar en una lista negra. Podría darse Sí, exageradamente. pero está ese caso, mezclando ¿no? proveedores con constructoras Sí, socias. sí. Y las constructoras son las que eran el club de la construcción y son las que finalmente podían tener acceso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a Sí, pero así Proinversión como o hay a otras. constructoras socias, pueden haber constructoras proveedoras, ¿no es cierto? Ok. Y Odebrecht podría haber tercerizado procesos. por supuesto. ¿Estaban o no en la colada? Seguramente que no, ellos no mordían ¿Cómo del sabes? resultado final y de la utilidad. ¿Cómo sabes Pero es los que está con acuerdos? el mismo tema. Entonces, todos podrían ser o finalmente nadie Por es. eso, para empezar, hemos atacado lo que sí es fuera de toda discusión. ¿Cuál? Odebrecht, los que están condenados, los que han declarado. Odebrecht ya confesó que Graña y Montero también. ¿Le creemos o no le creemos? Solamente le Bueno, creemos. habrá que- A ver, le hago la pregunta. Habrá ¿Usted cree que demostrarlo y verlo, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, sin este club de las constructoras o estas empresas grandes que puedo dar una lista, la economía se paralizaría en el Perú? No, yo creo que ya estamos con un suficiente combo en contra, digamos, en términos de los vientos soplando en la economía, como para complicar más las cosas de golpe. Esa es la primera reflexión, ¿no? Hemos tenido O sea, es no solamente... una crisis el tema del Lavallato. A Yo ti lo te- veo a como ti- una oportunidad. De hecho, es una oportunidad porque zanjas con una serie de prácticas Si uno corruptas quisiera, si uno quisiera. Bueno, pero estamos en ese camino, Cristian. Tú estás viendo
tú quieres ver toda la película en los primeros 5 minutos. Yo lo que te estoy diciendo es, oye, no, vamos por partes. En los primeros 5 minutos lo que vas a ver es las primeras decisiones, sí, las pero, primeras medidas concretas. Claro, pero después seguirán viniendo medidas conforme vamos aprendiendo también correcto. cuáles pueden ser las aristas de este problema donde se puede entrar a tallar desde... Es que ese fue el decreto de urgencia 003, el que nos podía asegurar que finalmente la película no se iba a pretender que acabar en 5 minutos con la salida de Odebrecht, sino que iba a profundizar para hacer una película que tenga que durar, lo que tenga que durar para finalmente encontrar a todas las empresas que hayan estado coludidas en corrupción y podamos finalmente dar un salto para adelante en la calidad de adjudicación de obras en el Perú y en la calidad de las obras que contratan. A mí a priori, sin ser un tema que depende de mí, me suena demasiado complejo involucrar a todas las empresas que han consorciado. Me parece demasiado complejo. No, eso no ha pasado, Cristian, en ninguna parte. O sea, Odebrecht en otras partes del mundo sí ha recibido su penalidad y ha seguido trabajando. Sí, pero había una estructura por la cual decía empresa, si tú sabes en tu foro interno que has cometido una corrupción, a ti te conviene no callar, como parece ser aquí el caso en el Perú. Acércate, confiesa y vas a ver que cuando limpies, cuando finalmente hagas auditorías externas, cuando colabores, vas a seguir contratando con... Si hay una empresa hoy por hoy que nos asegura que no va a seguir corrompiendo, es Odebrecht. Es la única que tiene a un miembro de la economía del gobierno norteamericano en su finanza para que finalmente se asegure de que no vuelva a corromper. Pero bueno, son apreciaciones. Me queda claro que ese es un poco el punto de vista del gobierno. Mira, yo estoy dándote la posición que tengo en un intercambio de ideas contigo, donde no concuerdo necesariamente en todos los frentes. Donde sí creo que hay una oportunidad de mejora es, oye, de pronto se puede enriquecer el set de medidas que ya se han tomado para seguir yendo hasta el final del asunto desde otros ángulos. Y creo que pueden haber ángulos menos dañinos para la economía que simplemente decir todos a la misma bolsa solamente porque han sido... No todos a la misma bolsa. ¿No? Los que quieran colaborar van a tener un premio por confesar, pero no van a recibir premios si es que aquí creen que van a pasar piola. Se puede hacer esa campaña motivacional. Esta termino. Ministerio de Transporte dice, no, motivacional no, es que ahí justamente viene el problema, no es motivacional, porque si no lo haces y yo me entero que tú has sido corrupta, porque la corrupción se va a saber. Más temprano que tarde, y va a llegar de Brasil, seguramente acá porque nadie va a confesar. Y sin duda ustedes van a tener un premio y se van a poner a reformar, porque nadie quiere perder finalmente puestos de trabajo para el país. Pero tampoco veo, por ejemplo, que hayan llegado nuevas empresas al Perú para licitar con ustedes. Bueno, no, eso es una apreciación nuevamente que no puedo compartir. Que por favor, estás, en ese sentido no estás muy enterado. Ilústreme. Yo ya me he juntado con 10 empresas italianas que han venido, algunas ya tienen presencia, otras quieren tenerla. Lo mismo con empresas francesas. Estamos activando un plan para recoger interesados de empresas incluso de Latinoamérica. Hay chilenos que están interesados en venir. Es una excelente oportunidad, están a 2 pasos del mercado, así que sí se tiene un esfuerzo. Nosotros tenemos desde el gobierno un agresivo plan de inversiones, como tú sabes, hay una gran cartera de proyectos por venir, está la línea 3, la línea 4, el tren de cercanías, se vienen una serie de procesos. En el tema de los panamericanos he visto solamente 2, todo el resto hay son 7 conocidas. Empresas, mira, de 59... Son solamente 2 nuevas, todas las he visto. Mira, el tema de los panamericanos está trabajándose con guantes quirúrgicos, con un convenio con el gobierno convenio inglés. Que no nos ha dejado ver todavía el señor Neuhaus, no entiendo por qué. Bueno, invítalo, no tengo dudas. Lo he invitado abiertamente, varias veces no me lo manda. Seguro, pues no le has hecho una invitación muy cordial. Pues. Tienes que invitarlo en buenas formas para que venga a contarte. Pero de 59 empresas han quedado 7 seleccionadas por el gobierno Obraís y COSAPI incluidas. Británico, que han sido los que han hecho todo este proceso. Y de esas 7 van a terminar ganando 1, 2... Correcto, solamente una pregunta para terminar y pasar a otros temas, porque también entiendo que tiene algunas cosas que contarnos más positivas, digamos. ¿Se ha retirado alguien? ¿Se ha retirado alguien del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? O sea, ¿o hay alguna investigación de personas que hayan podido estar involucradas? Si nuevamente me metes a un terreno en el que no me lo puede contar, pero hay una investigación. Van a haber resultados concretos, y vendré aquí. Y la Procuraduría todavía no va a presentar ninguna investigación, estamos en una línea de acción que tiene muchísimos frentes. Correcto. Hemos metido a la Fiscalía, hemos metido a la Contraloría, y oportunamente tú te enterarás de todo lo que estamos haciendo. Planes de prioridades, porque también hemos visto que muchos proyectos de alguna manera se desnaturalizaban. Claro, la iniciativa privada puede ser bacán y qué sé yo, pero tendría que haber un planeamiento que plantee la prioridad
en proyectos de infraestructura Absolutamente. para transportes y comunicaciones, para que no sea que el privado nos diga cómo y qué se tiene que hacer para beneficio, porque a veces el privado no está en la misma línea que el beneficio de la sociedad. ¿Hay ese plan ya en el MTC? Sí, se está preparando, de hecho, no lo estamos haciendo unilateralmente, hay una serie de actores que pueden contribuir, AFIN es uno de ellos, que ya tenía un trabajo muy pulcro, diligentemente desarrollado por la Universidad del Pacífico, que es todo un plan de infraestructura. Digamos, ellos también miden cuáles son las brechas. ¿Es Sí. un nuevo plan o es el primer plan en la historia del Perú sobre la prioridad de infraestructura? No, de hecho, en términos de prioridades, digamos, hay diferentes momentos en la historia del Perú donde eventualmente se han priorizado aeropuertos, después se han priorizado puertos, después se han, evidentemente, Pero, por las ejemplo, en los carreteras. últimos 15 años no ha habido un plan de prioridad. Yo no he encontrado un plan súper estructurado a nivel de infraestructura y eso es parte de lo que estamos corrigiendo, justamente. Ok, positivo, ministro, algo tenemos que irnos positivo. Sí, ¿no? pero no me das espacio, no me haces, dale y dale con el tema. Es que... No, hay muchas cosas que estamos haciendo. En primer lugar, priorizando el bienestar del ciudadano, ¿no? Y eso se traduce en aliviarle una serie de problemas que hoy día vive en términos de infraestructura. Por ejemplo, la carretera central. ¿Ok? Estamos haciendo un plan de intervención en la carretera central desde varios frentes, activando el ferrocarril central para que pueda dar servicio de pasajeros. Podemos en el corto plazo sacar 800 pasajeros al día. Correcto. Desde el Callao, literalmente, y que puedan subir hasta Chosica, Matucana, hasta Ticlo, irse hasta La Oroya inclusive. Ese es uno. Dos, hay una serie de intervenciones de obras en la carretera central que pueden permitirnos aligerar el dramático flujo que hoy día se tiene, obras en diferentes puntos, y una principal que nos llama mucho la atención es tener un túnel que empiece en el puente de Los Ángeles y acabe en Ricardo Palma, un túnel que se pagaría, esto se autofinanciaría, el flujo de la carretera central hoy día es enorme, 7.000 vehículos contra 4.000, para lo cual está preparada la carretera. Ese túnel aliviaría tremendamente, ahí no hay expropiaciones, no hay interferencias, es algo que se puede hacer muy fácilmente y el sector privado está interesado en participar. El que no quiere el túnel para pagar un peaje se va por la ruta alternativa. Y así una serie de medidas adicionales que también tienen que ver con normativa. Hoy día hay camiones que tienen sobrepeso innecesario. Eso le iba a preguntar. Y el tipo mañana, pero ¿qué? Y por ejemplo, la posibilidad de que vayan por la madrugada, también, como es en otras ciudades. hay que regular horarios, por ejemplo, Sí. para esos camiones. El fin de semana, camiones con carga no perecible pueden descansar. Hay que habilitar track centers para que no se metan. Hay que limitar el sobrepeso de esos camiones para que no vayan a 20 por la carretera porque tienen decenas de toneladas adicionales de las que deberían de tener. Entonces hay un set de medidas por varios frentes para aliviar carretera central. De la misma manera estamos trabajando el alivio del aeropuerto Jorge Chávez, que como sabes está... Se viene la adenda ya. Ya se firmó la adenda. Ya se firmó, eso ya es noticia positiva pasada. Ahora lo que queremos es agilizar la operativa del Jorge Chávez. Hay varios frentes también para tratar de tener vuelos que pernocten en distintos puntos del país y no sean solamente dentro del aeropuerto para permitir más flujo de operación. ¿Esa adenda es pública? ¿La podemos revisar? Sí, por supuesto. No voy a hacer como el convenio con los quién? panamericanos entre... No, No, es que hay una parte, vamos a defender las cosas como son, hay una parte confidencial en ese acuerdo que me imagino es lo que ha limitado a Carlos, pero estoy seguro que a estas alturas del partido ya podría venir a conversarte de eso. Un placer.